estudiantil la marcha uribista. No saben ni qué pelean. Se le dolió a los palos, chicos. Le toca pagar con los pobres. Se le acabó el tiempo a pagar con los pobres. Ahora nos toca comer bueno, su merced millonaria que le dolió. ¡Ay, vagos! No sé qué le dolió a los ricos, que les toca pagar, ayudar a los pobres. ¡Ay, vagos! ¡Ahora no! ¡Mijo! ¡Y la cevichica! Yo no soy lagarta. Personal y lo está convirtiendo. ¿A las buenas o a las malas? Santos protones, hombre radiactivo. No soy inepto, sino ladrón. Este domingo yo no marcho, yo descanso. Y lo hago porque quienes están promoviendo la movilización del 21 de abril hacen parte o son herederos de esa élite política de Colombia responsable de la inequidad, la corrupción, la guerra y la polarización que ha sufrido Colombia. Eso sí, eso no quiere decir que el gobierno de Gustavo Petro sea perfecto. Muchos de los promotores de la marcha del domingo han pisoteado derechos y han promovido antivalores como el machismo, el racismo, el clasismo y la homofobia en el país. Y es que tengan en cuenta que buena parte de los que van a marchar el domingo no están acostumbrados a salir a las calles porque los que han gobernado antes lo hicieron para sus intereses. Y aunque es sano para la democracia que ellos salgan ahora a marchar, la ventaja para ellos es que esta vez no los van a matar o por lo menos no les van a sacar los ojos como lo hacía el gobierno anterior. Echémosle una mirada a los que promueven la movilización. Ahí está la influyente familia Santos, lo peor de los Santos como Diego Santos o Pacho Santos, el ex vicepresidente de Uribe, que está diciendo que la reforma pensional va a expropiar la pensión de todos los colombianos cuando él es el descarado que tiene una pensión subsidiada por todos nosotros de más o menos 2.000 millones de pesos. Miren, y es que salir a marchar es, por ejemplo, tomar partido a favor de las EPS que no han manejado eficientemente los recursos de la salud, que han hecho negocio con ella a costa de hospitales y médicos a los que no les pagan y que en muchos casos han incurrido en corrupción. Y aquí un mensajito para los médicos que fueron convocados a marchar por parte de sus jefes con la llamada marcha de las batas blancas. Antes de salir a la calle, recuerden cómo fue el maltrato laboral que ellos sufrieron de los gobiernos anteriores, cuyos exministros de salud hoy están muy indignados promoviendo la marcha. Y hablando de exministros, si usted sale a marchar, lo hará con todos esos exministros de Hacienda de los gobiernos anteriores que hoy posan de expertos para decir cómo se debe manejar la economía, pero que cuando estuvieron en sus cargos nos dejaron como el segundo país más desigual de Latinoamérica y el país con los peores indicadores de movilidad social de la OCDE. Tenga en cuenta además que muchos de los que saldrán a marchar van a intentar desprestigiar a la justicia por el llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación a testigos que lo habrían involucrado con grupos paramilitares. Y este domingo además van a salir a marchar los que dieron la orden de los falsos positivos, los que fueron responsables de los bombardeos contra menores de edad y aquellos que fueron responsables de las violentas intervenciones del ESMAD durante el estallido social. Pero ojo, porque nada de esto que les he dicho quiere decir que el gobierno de Gustavo Petro sea perfecto. El presidente se equivocó, por ejemplo, al hablar de cambiar la constitución. Además, tiene mucho por mejorar en la seguridad del país, organizar el desorden de la paz total, garantizarle al país que va a poder superar la crisis energética y demostrar que no va a dañar el sistema de salud de todos los colombianos con las intervenciones a las EPS. Eso sin contar las explicaciones que aún tiene que dar sobre la financiación a su campaña presidencial. Aunque a decir verdad, nada de eso es razón suficiente para salir a marchar con los impresentables que ya les dije. En resumen, principalmente los que promueven la marcha del domingo son esos privilegiados que perdieron el poder y que cuando gobernaron lo hicieron muy mal. Simplemente profundizaron la inequidad, la corrupción, la polarización y la guerra que ha sufrido Colombia. Al menos la oposición se está dando cuenta que salir a marchar un miércoles en horario laboral no es nada de gente vaga, simplemente es la gente ejerciendo su derecho fundamental. Esperemos que si algún día regresa al poder, Dios quiera que no, se den cuenta de eso y cuando la gente salga a marchar no le tiren el SMAT porque sí, que porque son unos vagos y unos guerrilleros y todas las cosas que están acostumbrados a decir.
Aparte, ¿se han dado cuenta que está como muy confundida la oposición? Como que no saben por qué marchan. Unos dicen, no, es que la inseguridad. Otros dicen, no, es que un Bukele colombiano. Otros dicen, no, es que Petro se va a hacer reelegir, entonces no queremos que se quede con ninguna marrulla. Te estoy hablando, Peñalosa. Y para rematar, por alguna razón en una marcha en contra del gobierno salen con banderas de un estado genocida. O sea, ¿qué pinta Israel y Petro? O sea, aún no se da cuenta de que el resto del mundo ya no está con Israel, que ya todo el mundo está de acuerdo en que lo que está pasando en la Franja de Gaza es un genocidio, es ethnic cleansing, es eugenesia, es como le quieran llamar, pero es intentar desaparecer a todo un pueblo porque le incomoda a un estado ilegítimo y genocida. Bueno, pero ya me fui del tema, eso para otro video. Chao. Para aquellas personas que me llaman guerrillera o petrista, les voy a dar la siguiente información. Al igual que ustedes, yo también voté por Santos, voté por Duque, pero me di cuenta que efectivamente son gobiernos que únicamente se interesaban por ellos. Una cosa era lo que mostraban en los medios tradicionales y otra muy diferente lo que se veía en las redes sociales. Mientras el estallido social, las noticias mostraban que la gente se iba en contra de los policías, era muy diferente lo que se veía en las redes sociales. Mientras ese gobierno mostraba ser bueno de alguna u otra forma, nosotros lo empezamos a ver de otro. Si este gobierno que pasó era tan bueno, ¿por qué permitió que llegara este? Porque les recuerdo que la mayoría que votamos por Petro, antes éramos uribistas. Antes apoyábamos a Uribe, antes estábamos con Uribe porque pensábamos que Uribe era el cambio. El tiempo fue el mismo en que se encargó de mostrarnos que no era así. Me causa mucho conflicto esa frase que se está gestando, replicando y con deseos de materializarse por ciertos sectores de la oposición que dice muerte a Petro. No solamente ese deseo de muerte hacia el presidente, eso tiene un contexto y un análisis de fondo, si así se quiere ver, y es precisamente la muerte a todo sector o a toda forma que pregone libertades, que pregone derechos y defensa de los mismos en un Estado social de derecho. Me causa no solamente conflicto, me aterra porque en ese orden de ideas no solamente existe un deseo de muerte hacia el presidente, sino hacia todas las personas que apoyen como tal esa visión progresista en ese Estado que valdría la pena recordar ganó mayoritariamente bajo un ejercicio democrático. Valdría también la pena revisar que ayer generaron un contexto de un video como en un sepelio y replicaron la frase muerte a Petro. El día de hoy, casualmente y bajo extrañas circunstancias, asesinaron a Narciso Beleño. Entonces, es ese deseo, reitero, no solamente de muerte a Petro, sino a todos aquellos que incomoden a quienes han ostentado privilegios en este Estado. Bueno, yo soy Sofía y el día de hoy estoy marchando porque me parece que el gobierno está intentando cambiar el país con reformas que no van a ayudar, sino que van a destruir. Mucha gente salió a marchar, pero mucha gente salió engañada, otra gente salió obligada. Una marcha promovida por los que han manejado el país durante los últimos 20 años. Una marcha promovida por quienes quieren que les devuelvan los contratos onerosos que tienen. O sea, ¿usted cree que Cristian sale a marchar por la ciudadanía? Él es un financiado de los ingenios azucareros y las empresas privadas. Él está defendiendo otras cosas, no la ciudadanía. Entonces no nos pongamos acá encima de lo que nos pongamos el debate sobre lo que es. Ustedes tienen derecho a hacer eso. Tienen derecho a hacer las marchas. Tienen derecho a que las empresas privadas patrocinen marchas. Tienen derecho a pagar los buses. Lo que no tienen derecho es obligar a gente pobre y a humillarla para que salga a marchar, como pasó con muchas personas. Tengo la denuncia de una persona que salió a marchar y la amiga le dice, mi amiga me dice, mira lo que me dice mi amiga. Amiga, salga que el jefe la tiene a usted entre ojo y ojo. Él sabe que usted votó por Petro. Yo le aconsejo que mejor salga. Sale, le dan camiseta de la Selección Colombia y luego el tipo le toma una foto en la calle. Ella dice, me siento humillada. Para que salí a marchar porque tengo que mantener a mi hijo, me tomo una foto para decirme ya no soy petrista, para exhibirme con sus amigos y se iba riendo en el camino. Así salimos nosotros a marchar. Eso no tienen derecho, Cristian.
A eso no tienen derecho. Yo entiendo que usted defienda otras lógicas, defienda la lógica de los Lloreda, de los Andrés Escobar, de los Polo Polo, de toda la corrupción que ha pasado en Cali, que usted sea capaz hoy de hablar de un sector de la corrupción, pero no de denunciar la plata que se robaron de La Paz en el anterior gobierno. Usted solamente tiene un ojo para la corrupción, no tienen los dos. Y para esto hay que ser serio en el camino. Lo segundo es que me parece, por ejemplo, que en el Consejo Nacional Electoral, personas que son políticas, de lo que hacemos todos hoy, el arte de la política, y han sido de otros, yo no entiendo cómo una persona que hizo parte de la otra campaña contraria a quien ganó hoy, sea uno de los que dirija la investigación. Debe ser una persona que debe declararse investigada. El investigado Álvaro Hernán Prada, otra vez, del partido de doctor Garcés, ¿sí?, que es un partido con un poco de imputados e investigados que promueven una marcha contra la corrupción en el país, creo que fue gerente o vocero de la campaña de Fico, lo nombran a pesar de sus investigaciones en el Consejo Nacional Electoral y sea quien dirija una investigación. Pero además no solo eso, que le dieron personerías jurídicas con falsa motivación a otras personas. Yo creo que en el CNS hay que investigarlo. Después de ver videos, escuchar pues como entrevistas y demás de las movilizaciones del día de hoy, de la oposición al gobierno nacional de Gustavo Petro, a mí me queda la siguiente conclusión, pues varias conclusiones. La primera es que en el fondo, cuando algunos analistas dicen hay que escuchar a quienes salieron a marchar, uno se pregunta qué es lo que tiene que escuchar el presidente de quienes salieron a marchar. ¿El fuera Petro? O sea, el presidente debe renunciar, eso es escucharlos. Ataúdes, debe escuchar a unas personas que andan con ataúdes deseándole la muerte al presidente. ¿Qué es lo que debería escuchar el presidente? Yo me hago mucho esa pregunta porque en el fondo yo veo que quienes salieron a movilizarse no tienen una agenda política, ni un programa, nada que los represente, sino unas ideas, principalmente decir no queremos nada de lo que haga el presidente, independientemente de que fuera bueno o malo lo que hiciera el presidente. Por tanto, el presidente con quién se sienta y para qué. ¿Qué agenda va a construir con quienes se movilizaban? Si no están proponiendo ninguna agenda. Las reformas, pues la única reforma que quizás salen a decir que tumbaran y no sé qué, pues ya se cayó. La reforma pensional, que es la que está en este momento en el Congreso, pues se está conciliando y se está concertando. Entonces el presidente y el gobierno está escuchando, pero se escucha sobre la base de agendas. No se escucha a quien quiere asesinar al presidente, como lo gritaban en muchas de las consignas en la movilización de la oposición, digamos que orientadas por personajes como Polo Polo en Cali diciendo que hay que tumbar al señor presidente, al guerrillero, al no sé qué. Ahí no hay nada que concertar. Esa es, yo creo, que la primera conclusión. Pero lo que sí es importante es que el gobierno reflexione qué es lo que está sucediendo para que sectores que inclusive votaron por él hoy estén acolitándole esa campaña política a la derecha más reaccionaria de este país, promoviendo golpes de Estado, promoviendo o exigiendo la renuncia del presidente o acabar la institucionalidad misma de nuestro país. ¿Y por qué está sucediendo eso? Esa es la reflexión que tiene que hacer el gobierno nacional. Yo sí creo que el gobierno nacional necesita urgentemente mostrar resultados de su agenda de cambio. No solamente las agendas en el Congreso de la República, sino en la ejecución del presupuesto general de la Nación, en que se desarrollen con efectividad todas las propuestas por las que votó la mayoría del pueblo colombiano, que son las propuestas del cambio, las propuestas de la agenda social, las propuestas de la reindustrialización de Colombia. Eso el gobierno tiene que ser mucho más eficiente y más eficaz en avanzar en ello y mostrarlo a la sociedad, porque a punta de fake news y a punta de odio es que está creciendo la movilización del uribismo en todo Colombia. Bueno, ¿el Consejo de Juventud antes era tomado en cuenta en los gobiernos pasados? Claro que sí, el que más le prestó atención fue Iván Duque. Tuvo grandes avances el Consejo de Juventud en este gobierno. Ahorita solo lo que hace es dejarlos plantados. Listo, les prestaba atención a los consejos de juventud mientras masacraba a jóvenes en las calles y les quitaban los ojos.
guerrilleros ¿Eso no ocurría? ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué cristal de mierda! ¿Eso no ocurría? Perdóname, ¿no ocurría en el país? Porque me ocultan noticias que no son. Y lo que aquí vimos es un Estado que asesinó, el gobierno asesinó 6.402 jóvenes y el gobierno subsiguiente, heredero de ese gobierno, ha masacrado, según las Naciones Unidas, 28 jóvenes más porque protestaban, dicen las Naciones Unidas. Petro les puso unas reformas para que todo el mundo las debatiera hasta el medio. Pero ¿qué hacen estos congresistas sinvergüenzas? ¿O no vieron lo de Paloma Valencia? Burlarse ante el pueblo y salir a reírse afuera a decir que no iban a hacer quórum cuando tienen una responsabilidad civil de legislar por el pueblo. Están ganando más de 40 millones de pesos. Esos sí son ladrones del pueblo, porque se están ganando más de 40 millones de pesos y no legislan. Se salen a decir, jajaja, qué risa, me salgo porque simplemente no queremos que se haga la reforma porque no les conviene a ellos y sacan unos viejitos con mentiras acá. Entonces, ¿cómo es posible? Yo tenía que hacer algo porque tenía que mostrar mi verdad, lo que está pasando aquí, lo que me pasó a mi mamá, para que ellos sepan que a ellos también les han negado esto. Yo les dije a los mismitos que a usted no le han negado especialistas, sí, y no les han negado, sí. Y entonces, ¿por qué está aquí, señor? ¿Por qué está luchando? ¿Por qué está marchando en una marcha contraria a sus derechos? Es lo que yo tengo que decirle a la gente. Entonces, ahí es cuando yo les digo a ellos, cuando veo todo esto y que veo todos esos congresistas, Petro, como ya les dio la opción de legislar y no legislaron, que se hagan por decreto. A ellos les gusta mucho Bukele, que se vuelva un Bukele, que haga las cosas por decreto. Y como yo decía, ¿por qué no han sido capaces de mostrar la verdad de lo que hizo Bukele allá? Bukele sacó con el ejército todos los congresistas y sacó toda esa gente y sacó hasta los jueces malos que estaban en corrupción, y toda esa gente dijo, así puede cambiar el país, hasta los magistrados lo sacó y puso los que eran buenos y que legislan con las cosas. La cuestión es que si lo hace Petro, pues entonces, es un guerrillero, ¿no? Si lo hace él, entonces es un dictador. ¿Sí me entienden? Dictador. Pero les gusta Bukele cuando Bukele oprime al pueblo. Cuando Bukele va y oprime a unas personas allá, entonces les gusta cuando viola derechos humanos. Para eso sí es bueno Bukele. Pero cuando les va a hacer Bukele la parte de decirle a ellos, vea, usted tiene que legislar de manera correcta para el país, entonces no les gusta. Esas noticias no las pasan. Yo por lo menos, yo por eso vine, porque yo sé que hay muchos viejitos de estos y la gente que abuelitos que están, los trajeron engañados, y porque yo ven RCN, Caracol, mire lo que hizo ese tipo congresista, mentirle a la gente por Caracol esta mañana, diciéndole a la gente salga a marchar. Ese congresista, si alguien me ayuda, un abogado, porque estoy buscando un abogado que me ayude a hacerle una denuncia de una vez y radicársela en el Congreso, una denuncia ante la Comisión de Ética y Disciplinaria, porque él tiene que tener una responsabilidad ética y disciplinaria. Esto es una violación a mi derecho, porque mi madre fue una víctima. ¿Y cómo es posible que el tipo salga públicamente a decir que si se hace reforma a la salud y a la gente del cáncer iba a tener como problemas como para que la atendiera? Eso es un mentiroso. A mí eso me causa indignación. Yo lo escuché en Caracol esta mañana y me causó indignación, porque no se puede mentir. Ellos están haciendo con mentiras, sacando a marchar unas personas y con una cantidad de cosas para que la gente marche. ¿Por qué no le muestran la verdad? ¿Por qué dañan una cartelera si fuese mentira? Esto es verdad. Entonces la verdad no les gusta. La verdad les atormenta porque son incapaces de dar una versión o dar algo no que tienen sea argumentos no tienen tampoco. argumentos tampoco. El señor de Blue, mire, que yo me quedé aterrada, que Blue me entrevistó y el señor estuvo de acuerdo conmigo. Y le dije, ojalá pase la noticia, porque yo he visto que Blue también se ha prestado a mentir. Le dije, no se presten a mentir, le dije, por favor, no se presten a mentirle al pueblo. Que usted no sabe lo grave que es esto. Mi mamá murió, ¿cuántas personas van a morir más? Por la irresponsabilidad del ladronismo de una EPS. Que dicen que la EPS, que supuestamente no la van a vigilar la salud, mentiras. Las EPS pasan a ser gestoras de vida, gestoras de salud, y esas EPS son las que van a hacer las auditorías, las que están ahora. No la va a sacar Petro, les va a pagar, les va a pagar para que hagan auditoría. Sí. Ellas dicen que supuestamente las entidades se van a robar la plata de la salud, pues entonces Petro las puso ellas mismas a hacer auditoría. Para que ellas mismas comprueben, exacto, para que no dejen robar. Es que ellas supuestamente son correctas, para que no dejen robar. Y eso le llamaba a la gente, concientizarse, argumentarse y saber qué es lo que se está viviendo en este país y no dejarse llevar. Simplemente las EPS se autovigiraban ellas mismas. Entonces, ¿cómo es posible que hoy vengan a mentir? Lo mismo la reforma pensional. Les sirve a todos esos que están aquí, vean, todos los señores que están con pensionados ambulantes. Mi papá tiene 82 años, no es pensionado ni jubilado. Mi mamá tampoco fue pensionada ni nada. Nosotros somos desplazados. Ah, bueno, me mataron un hijo del Catatumbo un año. Lleva un año y a dónde le han dado los recursos que le conviene.